Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en unos fragmentos realmente fascinantes del texto del mago. La misión que tenemos es explorar a fondo la figura central que describen estas páginas. Hablamos de un personaje complejo, sin duda muy poderoso, y bueno, vamos a intentar desentrañar un poco la personalidad, los métodos y esa mentalidad que revela esta fuente biográfica. Sí, y es una fuente que promete una mirada desde adentro, ¿no? Casi desde la cocina de los acontecimientos, lo cual siempre es revelador. Ofrece detalles que sugieren una perspectiva cercana, quizás a través de testimonios directos, como el de un tal Popeye, que se menciona en los textos. Exacto. Y lo primero que salta a la vista es, pues, una contradicción que parece definirlo. Se habla de una aparente sencillez en lo personal, casi austera, diría yo, pero al mismo tiempo de un control y una crueldad que se describen como descomunales. Claro. ¿Cómo convivían esas dos facetas? O sea, ¿cómo podía alguien, según estos relatos, inspirar una devoción casi fanática y simultáneamente gobernar a través del miedo más absoluto? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Y la respuesta, bueno, no es nada simple. El texto lo pinta como una figura poliédrica, llena de aristas, digamos. No es el típico villano de caricatura, para nada. La fuerza de estos fragmentos está justamente en mostrar esas capas, esas tensiones internas. Comencemos por ahí entonces, por el núcleo de su poder. El texto insiste en una combinación potente: carisma, lealtad y miedo. Se le atribuye una inteligencia aguda y un carisma particular. Pero, a ver, no me imagino como el típico líder así arrollador. Las descripciones sugieren algo más sutil, quizá una habilidad casi, no sé, camaleónica para leer y manipular a la gente. Precisamente, no era tanto un despliegue de personalidad magnética en público, sino una capacidad casi quirúrgica, diría yo, para detectar las vulnerabilidades, los deseos ocultos, las ambiciones de cada persona. Sabía qué ofrecer: dinero, poder, un sentido de pertenencia, incluso protección. Tocaba la tecla precisa, digamos, para atraer a cada individuo a su órbita. Y una vez dentro, generaba lealtad con recompensas, como se lee aquí, ¿no? Creando ese sentimiento de ser parte de algo exclusivo, algo poderoso. Pero claro, esa lealtad no era un regalo, era una exigencia total. Los fragmentos describen cómo la reclamaba y la ponía a prueba de formas, bueno, realmente brutales. Ajá. Es como si el carisma atrajera, pero el miedo fuera lo que cementaba la relación. Es una combinación tremendamente efectiva en ciertos entornos, ¿sí? El carisma como puerta de entrada, las recompensas como incentivo para quedarse y el miedo como garantía final de obediencia ciega. La lealtad, tal como la presentan estos escritos, no era negociable. Era una entrega total, incondicional. Romperla no era una opción viable, simplemente. Se menciona un ejemplo que la verdad es escalofriante, sobre cómo probaba esa lealtad. Algo sobre pedirle a un subordinado que eliminara a un amigo cercano, Sí, sí. solo para ver si su lealtad hacia él estaba por encima de todo. Eso habla de un nivel de exigencia y control psicológico, bueno, brutal. Sí, esas pruebas extremas aparecen descritas como parte integral de su método, efectivamente. Buscaban asegurar que el vínculo con él superara cualquier otra conexión humana, ya fuera amistad, familia o principios personales. Además, el texto sugiere una estrategia deliberada de crear dependencia. Aislaba a sus colaboradores no solo del mundo exterior, sino a veces entre ellos mismos, creando como compartimentos estancos. El objetivo era que su universo entero girara alrededor de él, haciendo la traición no solo peligrosa, sino inimaginable. Vamos, un suicidio en todos los sentidos. Entendiendo esa dinámica de lealtad y miedo, pues inevitablemente nos preguntamos por la mente detrás de todo esto, ¿no? Los fragmentos exploran unas contradicciones psicológicas muy marcadas. Se habla de una paranoia constante, casi enfermiza, y resulta difícil de cuadrar con el inmenso poder que acumuló. ¿Cómo coexistían? Fue una de las paradojas más interesantes que dibuja el texto, sí. Describe una desconfianza que lo abarcaba todo. Sospechaba de casi todos, incluso de su círculo más íntimo.
Esta paranoia no era pasiva, se traducía en medidas de seguridad extremas, en una verificación constante de la lealtad, en cruzar información de fuentes que no sabían unas de otras. Era un estado de alerta permanente, digamos. Y aquí hay una ironía brutal que el texto deja entrever. La acumulación masiva de riqueza, lejos de traer seguridad, parece que potenciaba esa paranoia. Se habla de gustos personales sencillos, cierta austeridad incluso, pero al mismo tiempo de una desconfianza total hacia las instituciones como los bancos, Claro. prefiriendo manejar cantidades ingentes de dinero en efectivo escondido. ¿Era solo un rasgo excéntrico o parte de esa necesidad de control físico tangible? Podría ser ambas cosas, ¿no? Millones de dólares tratados casi con la mentalidad de un pequeño comerciante que guarda el dinero bajo el colchón. Esa necesidad de control físico, de tocar el efectivo, podría reflejar esa desconfianza fundamental hacia cualquier sistema que él no controlara directamente. Es una contradicción muy, muy reveladora de su psique. El texto también se asoma brevemente a sus orígenes. Menciona una relación paterna difícil, quizás abandono, un refugio temprano en el aprendizaje que luego truncó al dejar la educación formal. Podemos inferir de estas pinceladas que esa necesidad imperiosa de control que lo definía era una especie de coraza, una compensación por inseguridades o heridas tempranas. Es una lectura plausible que se deriva de los fragmentos, sí. Esa compulsión por el control absoluto, por no depender de nadie ni de nada externo, pues podría interpretarse como una respuesta a experiencias formativas de vulnerabilidad o falta de control. La desconfianza en las estructuras, bancos, educación, quizás relaciones, podría tener raíces profundas en esas vivencias iniciales. Pero lo fascinante aquí es cómo el texto presenta esa paranoia no solo como una posible carga psicológica, sino como un elemento funcional dentro de su ecosistema. En el mundo clandestino y violento que describe, la desconfianza extrema se convierte en un mecanismo de supervivencia y, más aún, en una herramienta estratégica. No confiar en nadie, verificar todo, anticipar traiciones, era parte de su método para mantenerse en la cima. De desconexión emocional. Se presenta como simple pragmatismo, como una ausencia total de empatía. O el texto sugiere algún tipo de autojustificación, por retorcida que fuera. Predomina la imagen del pragmatismo frío, la verdad. La violencia no se describe como algo que disfrutara sádicamente, sino como una herramienta necesaria, casi administrativa, para alcanzar sus fines. Mantener el orden, eliminar competencia, resolver problemas. No se ahonda en una justificación ideológica elaborada más allá de la lógica interna de supervivencia y expansión de su empresa, digamos. Aunque sí hay atisbos, pequeños, de una posible creencia en su propio destino, en ser alguien excepcional, lo cual podría funcionar como un mecanismo interno para justificar acciones que desafían cualquier código moral convencional. Considerando esa mentalidad de control y paranoia, tiene sentido que sus métodos operativos fueran igualmente calculados, ¿no? Diseñados para aislar y dominar. ¿Qué nos dicen los fragmentos sobre esas tácticas específicas? Sobre cómo funcionaba la maquinaria en el día a día. Absolutamente. Lo que se desprende de los fragmentos es un diseño operativo meticuloso. Una táctica clave era el aislamiento, como ya mencionamos. No solo aislar a la organización del exterior, sino crear compartimentos internos, que la mano derecha no supiera lo que hacía la izquierda, asegurando que solo él tuviera la visión completa del tablero. La información se fragmentaba deliberadamente. Y para gestionar eso, se apoyaba en figuras clave, ¿verdad? Estos secretarios o jefes de seguridad que actuaban como filtros, como intermediarios. Exacto. Recibían órdenes, las ejecutaban y le reportaban directamente a él, funcionando como un cortafuegos que lo protegía y mantenía la distancia operativa. ¿Era una estructura jerárquica clásica o tenía sus particularidades? Era jerárquica, sí, pero con un diseño muy específico para concentrar el poder real y la información crítica exclusivamente en la cima. Él era el único nodo que conectaba todos los hilos. Recibía información de múltiples fuentes, a menudo cruzadas y sin que ellas lo supieran, lo que le permitía verificar datos, detectar mentiras o deslealtades y mantener a todos en un estado de permanente incertidumbre sobre cuánto sabía realmente. El control de la información era, sin duda, una de sus armas más poderosas. Y en las interacciones directas, en las negociaciones, ¿qué estilo prevalecía? Porque se habla de carisma, pero también de intimidación. El texto describe una dualidad, sí.
Podía mostrarse encantador, razonable, incluso generoso si le convenía en ese momento. Pero bajo esa superficie siempre latía la amenaza, velada o explícita. La transición de la amabilidad a la intimidación podía ser instantánea si sentía resistencia o percibía que era necesario para imponer su voluntad. Era una herramienta más en su arsenal, claramente. Se mencionan también lugares emblemáticos, como la famosa Hacienda Nápoles. ¿Cómo los retratan estos fragmentos? ¿Eran simples propiedades lujosas o algo más? Mucho más que eso. Se describen como epicentros de su poder. No eran solo residencias, eran cuarteles generales, centros de operaciones, lugares para demostrar su estatus, recibir visitas clave tanto a aliados como enemigos, a los que quería impresionar o intimidar, y en esencia, escenificar su autoridad y, en ciertos periodos, su aparente impunidad. Eran símbolos tangibles de su imperio. Si conectamos todas estas piezas, aislamiento, control de información, intermediarios, estilo de negociación, centros de poder, emerge un sistema deliberadamente diseñado. El objetivo estratégico es clarísimo: centralización absoluta del poder en su persona, minimización de riesgos internos y externos, y máxima eficiencia operativa para una organización clandestina. La estructura atomizada a cualquier posible coalición interna que pudiera desafiarlo. Era un diseño pensado para perdurar, ¿eh? Y eso nos lleva inevitablemente al costado más sombrío que el texto no elude para nada: la violencia. Se describe una brutalidad que, hiela la sangre, una facilidad pasmosa para ordenar la muerte, incluso de asociados de larga data, de gente cercana, si los consideraba traidores o simplemente obstáculos. Sí, los fragmentos son crudos en este aspecto, muy crudos. Detallan la eliminación sistemática de traidores, las llamadas limpiezas internas, para mantener la disciplina férrea o para deshacerse de quienes pudiera saber demasiado o volverse ambiciosos. Y mencionan cómo estas órdenes las ejecutaban sus lugartenientes de máxima confianza, como el recurrente Popeye, que funcionaba como el brazo ejecutor de esas decisiones finales. ¿Hay alguna indicación en el texto sobre cómo justificaba él mismo, si es que lo hacía, esta violencia extrema? ¿Alguna racionalización? Como decíamos antes, no parece haber una justificación moral o ideológica profunda que el texto recoja. La perspectiva que se infiere es la de la violencia como herramienta puramente pragmática y calculada, un instrumento indispensable para varios fines muy concretos dentro de su lógica operativa. O sea, ¿fines como cuáles específicamente? Exactamente. Primero, mantener la disciplina interna en una organización que era inherentemente caótica y llena de gente peligrosa. Segundo, eliminar sin dudar cualquier amenaza real o simplemente percibida a su liderazgo o seguridad. Y tercero, proyectar una imagen de poder implacable hacia el exterior, una forma de disuasión tanto para rivales como para las autoridades. La violencia era parte del lenguaje de su poder, sin duda. Resulta impactante leer cómo esta violencia extrema parecía normalizarse dentro de su círculo más cercano. El texto sugiere un ambiente donde el miedo era constante, pero quizás también una especie de acostumbramiento, una desensibilización. ¿Cómo afectaba eso a la gente que lo rodeaba día a día? Los fragmentos pintan un cuadro de adaptación terrible. Sí, la violencia se convertía en la norma, en la forma establecida de resolver disputas, de ascender, de probar lealtad. Las personas inmersas en ese entorno aprendían a convivir con ella, a justificarla internamente e incluso a participar activamente para sobrevivir o medrar. Se crea una burbuja con códigos propios, muy alejados de los convencionales. Y esto plantea preguntas muy profundas sobre la psicología humana en condiciones extremas, ¿no? La desensibilización ante la brutalidad, la capacidad de justificar actos atroces en nombre de la lealtad, la supervivencia o la ambición. Es una dinámica oscura, pero que nos dice mucho sobre cómo los entornos pueden moldear el comportamiento humano. Hagamos una pausa para recapitular un poco. Lo que emerge de estos fragmentos de El Mago es el retrato de una figura de una complejidad, la verdad, abrumadora. Vemos inteligencia aguda y carisma manipulador entrelazados con una paranoia profunda. Un control férreo que convivía con gustos personales aparentemente sencillos, y una crueldad utilizada no por sadismo según parece, sino como una herramienta fría y pragmática. Así es, y sus métodos, como hemos ido desgranando, reflejan esa personalidad. La creación deliberada de dependencia, el manejo estratégico de la información como fuente de poder. Una estructura jerárquica diseñada para el control total
y la exigencia de una lealtad absoluta cimentada tanto en la recompensa como, y sobre todo, en el miedo y la violencia calculada. Considerando todo esto, ¿qué reflexión clave nos deja este análisis basado estrictamente en los fragmentos que hemos examinado hoy? Creo que ilustra de manera muy potente la naturaleza del poder cuando se ejerce sin límites aparentes, especialmente en contextos de clandestinidad y violencia endémica. Expone las dinámicas perversas de la lealtad forzada, el miedo como instrumento de gestión y la particular psicología que puede forjarse en quienes alcanzan y mantienen ese tipo de dominio absoluto. Nos obliga a mirar más allá de las simplificaciones y a tratar de entender las complejidades humanas, incluso en sus manifestaciones más oscuras. Y para cerrar, una última idea que resuena tras la lectura de estos textos. Algo para seguir pensando, ¿no? Los fragmentos describen cómo el mago no solo controlaba acciones, sino que parecía tener la capacidad de transformar a las personas a su alrededor, llevándolas a cometer actos que probablemente chocaban con sus propios límites o códigos morales previos. La pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto un entorno de poder absoluto, miedo constante y lealtad exigida puede realmente reconfigurar la identidad, la ética y los límites de un ser humano?